Muy buenas noches con todos, saludos. Somos integrantes del grupo número 9. Iré nombrando cada uno con cada uno de sus temas a desarrollar. Quien les habla es Arely Quispe, que desarrollará los temas objetivos, orígenes y contexto. Con el siguiente tema iniciará Jefferson Morales con el impacto industrial. Como tercer tema tenemos el positivismo con Alexandra Ramírez. Como cuarto tema tenemos la historia de Mary Rigmo, sus métodos de intervención con Fátima López. Tenemos el siguiente tema, Jane Adax con Javier Cadena. Continuamos con los comparativos con Jesús Pérez. Y por último, como conclusión, nuevamente Jefferson Morales. Como ya le indiqué, hablaremos sobre la historia del trabajo social, de cómo surgió, sus inicios, su transformación y quiénes aportaron para su evolución. El trabajo social no nació de la nada, sino de necesidad, ya que no se podía sostener sola. Al principio, como todos sabemos, el trabajo social era únicamente dependiente de las iglesias y los vecinos, que ayudaban a las personas con mayores necesidades. Por eso, decimos que el trabajo social es una disciplina forjada en la crisis, la creencia y la ética. Siguiente, como objetivo, más que todo, no nos centraremos en lo que es comprender las fechas, sino necesitamos analizar para poder comprender de una manera más sintetizada. Como por ejemplo, las maneras más sintetizadas tenemos tres objetivos claros. Como primer objetivo, la idea que nos dieron para formarse. Como segundo objetivo, cómo pasamos de la caridad espontánea a una profesión netamente estructurada. Como tercer objetivo, tenemos cómo el positivismo y el humanismo aportó en nuestra práctica diaria. Siguiente, entre la explicación de orígenes y contextos, comienza a surgir en el siglo XIX, en Londres. Este suceso nos indica y nos explica, por ejemplo, si eras huérfano, eras anciano, eras viuda o tenías alguna necesidad, dependías netamente de las iglesias y los vecinos, ya que ellos se encargaban de cubrir cada una de estas situaciones. No obstante, el Estado intentó cubrir esto implementando una ley de los pobres en 1601, generando ayudas, pero eran ayudas punitivas, casi de castigo. Entonces, este desarrollo comenzó a crear ayudas, pero como se indica, eran punitivas. Por eso el trabajo social no nació de la nada, lo vuelvo a recalcar. Nace aquí como una respuesta a que ya no podía sostenerse sola. Se vivía en miserias. Entonces la iglesia y las comunidades ya no podían mantenerlas ni manejarlas. Y comenzó a desarrollarse. Continuamos con el tema de impacto industrial con Jefferson Morales. Bueno, en el impacto industrial podemos ver y vamos a profundizar un poco lo que es la transformación completamente de la sociedad. ¿Qué es lo que este impacto industrial trae para la sociedad como también para las personas? Muchas personas dejaron el campo buscando una vida mejor en las ciudades, pero se encontraron con pobrezas y también con diferentes tipos de enfermedades. También podemos resaltar los hacinamientos y explotación laboral. Familias enteras vivían en condiciones muy difíciles y hasta los niños eran sometidos a trabajar en las grandes industrias. En ese contexto, la caridad tradicional ya no era suficiente porque la pobreza pasó a ser, pasó a afectar a toda una clase social, no solamente a un número, no solamente a unos pocos, sino que abarcó a toda la clase social como tal. Es por eso que surge el positivismo, que propone estudiar los problemas sociales de forma más crítica para buscar soluciones más organizadas. Estas ideas influyeron en el nacimiento del trabajo social moderno. También podemos ver
que aparecieron pensamientos como Karl Marx, quien criticaba las desigualdades del capitalismo y denunciaba de manera parcial la explotación de las clases obreras durante la industrialización. Más adelante también vemos otro autor que es Mary Hixmo. Defendió una intervención social más profesional y organizada, basada en el estudio de cada situación antes de actuar. Así, todos estos cambios históricos fueron fundamentales para el desarrollo del trabajo social como tal. A continuación, la compañera Alexandra Ramírez. ¿Me ayudas, Jesús, por favor, con la diapositiva mía? Gracias. Positivismo. La ciencia entra al juego. Impulsada por dos grandes de la época, Auguste Comte y Emily Durkheim, propone la ciencia para crear tecnologías y máquinas. ¿Por qué no también debe solucionar los problemas de la sociedad? Se basa en la observación y el análisis objetivo de las cosas, sin juicios morales, religiosos o supersticiones. En esa época, a los problemas sociales se los veía como pecado o mala suerte y empezamos a verlos como un fenómeno. Con el positivismo se puede estudiar, explicar y resolver mediante la razón y la ciencia. El positivismo marca el nacimiento de la sociología como ciencia. Gracias. A continuación, mi compañera Fátima. Muchas gracias, Alexandra. Efectivamente, cuando hablamos del periodo moderno, es fundamental conocer a una gran pionera, Mary Richmond. Ella nació en Illinois y a sus 67 años falleció en Nueva York. Fue una mujer absolutamente brillante que transformó nuestra profesión. Pionera del trabajo social que sistematizó sus conocimientos en grandes obras. Creando el libro Social Diagnosis en 1917 y estructurando un sistema de casos que cambió la historia de nuestra disciplina. Con ella presenciamos un cambio radical, la transición de la filantropía a la ciencia. El asistencialismo versus método. Para entender este cambio debemos contrastar dos formas de ver la ayuda social. Por un lado, está el enfoque del asistencialismo, que es reactivo e intuitivo. Se limita a dar caridad o a resolver un problema inmediato, por pura compasión, corriendo el riesgo de generar dependencia en la persona que es atendida, pero sin llegar a la raíz de la situación. Por otro lado, Mary Richmond introduce la intervención metodológica. Aquí ya no hablamos de una ayuda improvisada, sino de un enfoque preventivo, estructurado y sistémico, cuyo verdadero objetivo es el empoderamiento. Ejemplo, el siguiente, vamos a hablar de los 4 pilares de los métodos de intervención. Para lograr esta base científica, Richmond construyó un método sustentando en 4 pilares, 4 ejes. Para entender el primero, podemos usar una analogía muy sencilla, la de un médico. ¿Qué hace un médico? Para poder recetar un tratamiento, no adivina, primero tiene que evaluar y revisar minuciosamente al paciente. Punto número 1, diagnóstico. Exactamente de la misma manera, Mary Richmond estableció que el primer paso es investigar. Ella no se basaba únicamente en lo que decía el paciente superficialmente, sino que investigaba a fondo todo su entorno, sus relaciones familiares, para hallar la verdadera raíz del problema y así poder eliminarlo, mejorando así su calidad de vida. Punto número 2, entrevista. Para lograr esto, transformó la entrevista en un diálogo
aparentemente normal a algo profesional con herramientas científicas, buscando ir siempre más allá de lo que se ve, de lo evidente. Punto número 3, trabajo de casos. Richmond planteó la atención personalizada basada en la evidencia. Ella comprendió que ninguna situación es igual a otra y ningún individuo tiene el mismo problema que otro. Por eso sistematizó este enfoque a medida de cada realidad. Punto número 4, academia o profesionalismo. Finalmente, gracias a este rigor metodológico de la academia, se representa la transición definitiva del voluntariado asistencial hacia una disciplina con total profesionalismo. Como punto siguiente, le damos paso al compañero Javier Cadena, que nos va a hablar de la... Compañero. Enfoque humanista. Hoy hablaremos de una figura pionera cuyo trabajo sentó las bases en la asistencia social moderna, tal como es Jane Addams. Ella nació en el siglo XIX en Estados Unidos. Es reconocida por su enfoque humanista que puso a las personas en el centro de la acción social, lejos de soluciones puramente técnicas. Su legado se enfoca en justicia y dignidad para todos, creyendo firmemente en el empoderamiento y la justicia social. ¿Qué significa su enfoque humanista? Adam criticó los métodos que solo veían los problemas sociales desde una perspectiva técnica o puramente burocrática. Para ella era fundamental entender la experiencia humana, las necesidades y el potencial de cada individuo. Ella no solo ofrecía caridad, sino que buscaba transformar condiciones de vidas y empoderar a comunidades para que lideren su propio cambio. ¿Cuáles fueron sus pilares? Fue una firme defensora de la inclusión, trabajando con mujeres, inmigrantes y personas de bajos recursos, asegurando que sus voces fueran escuchadas, sus derechos respetados, y creía que todos, sin importar su origen, merecían un lugar digno dentro de la sociedad. En conclusión, el impacto de Addams fue inmenso. No solo recibió el Premio Nobel en 1931, sino que también influenció en la política de derechos civiles en los Estados Unidos. Su visión nos recuerda que, para lograr una sociedad justa y digna, necesitamos un enfoque que priorice la empatía, el empoderamiento y las perspectivas que incluyan a todos. A continuación, mi compañero Jesús. Bueno, en este caso a mí me toca hablar sobre el cuadro comparativo, sobre los criterios, conceptos y figuras, aportes. El cuadro comparativo nos permite comprender que el trabajo social actual no nació de una sola idea, sino de la integración de enfoques complementarios, mientras que el positivismo y el positivismo moderno de Richmond aportan la estructura, el método y el diagnóstico y el cerebro científico. El reformismo humanismo de Adam inyectó el corazón, los valores de justicia y el enfoque colectivo, el sentido ético. En conclusión, el cuadro demuestra que una verdadera praxis social actual requiere un equilibrio perfecto. La rigurosidad científica y el análisis de datos son las herramientas indispensables para hacer efectiva y real la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Todo, gracias. Entonces, para concluir, puedo decir que nuestra presentación nos permitió comprender que el trabajo social nace en medio del sufrimiento, en medio de todas las dificultades que iba teniendo la persona, como también el grupo social, de la pobreza y de las grandes desigualdades sociales que afectaban a miles, pero miles de personas durante el siglo XIX. La explotación laboral es un punto, las malas condiciones de vida y la falta de derechos hicieron que la sociedad necesitara nuevas formas de ayuda, porque estaba siendo colapsada, estaba siendo deshumanizada.
más humanos, organizados y comprometidos con la dignidad de las personas. También vimos cómo el positivismo aportó una visión más científica para estudiar y comprender los problemas sociales, permitiendo buscar soluciones más organizadas y conscientes de la realidad como tal. Pero más adelante también vemos cómo los autores nos van dando ese aporte delante de nuestra presentación, como es Marxismo, que dice: ayudó a transformar la sociedad en una profesión más estructurada y preparada. Y al mismo tiempo también tenemos a Yanni Ata, que recordó que detrás de cada problemática existe una persona que no puede ser esquecida, una familia que no puede ser olvidada, una historia que no puede ser apagada, que merece respeto, escucha y dignidad humana. Y es justamente ese legado que continúa presente en la actualidad y que debe de seguir siendo presencia delante de tantas injusticias laborales. Hoy el trabajo social sigue teniendo un papel fundamental en las defensas de los derechos humanos y en el acompañamiento de las personas, en este caso más vulnerables, y en la construcción de una sociedad que sea cada día más justa e inclusiva. Porque al final, ser trabajador social no significa solamente intervenir en una problemática o en una circunstancia, sino también actuar con empatía, con sensibilidad, con humanismo y con compromiso social, ayudando a transformar vidas, familias, comunidades con respeto y dignidad. Muchas gracias.